Las dos grandes herramientas del cálculo, que son las derivadas y las integrales, se definen mediante límites. Por ese motivo vamos a empezar a estudiar límites. En este caso vamos a hacer una aproximación no formal. Voy a suponer que ya la tenés clara trabajando con funciones y si no, agarra un libro. Y sos tan chicanero, pero mal. No puede haber tanta maldad, mi amor. No puede haber tanta maldad. Vamos a tener muchos problemas en los que nos va a interesar evaluar funciones, por ejemplo, en un valor irracional como pi o en otro valor como la raíz cuadrada de 2. En esos casos solamente voy a poder hacer una aproximación mediante números racionales. Otra situación muy común es tener que llevar una función racional con su denominador a cero. Y esto de hecho es lo que necesitamos para definir derivadas. Como no se puede dividir por cero, Vamos a repetirla. no se puede dividir por cero, vamos a necesitar recurrir a los límites para tratar de resolver ese problema. Vamos a ver un ejemplo. Si tengo la función f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 y necesito saber cómo se comporta esta función cerca de x igual a 1. ¿Qué pasa si directamente pruebo f de 1? ¿Qué pasa con f en 1? Bueno, si hago esto, lo que va a pasar es que en el numerador no tengo problema, pero en el denominador me va a quedar, si x es igual a 1, que 1 menos 1 es 0, el denominador es 0 y no puedo realizar la división. Vamos a analizar qué pasa con el dominio de esta función. El dominio de f, es decir, los valores que les puedo dar a la variable independiente, a x, son todos los reales, menos, diferencia de conjuntos, un conjunto, por eso lo pongo entre llaves, en el que voy a indicar los ceros del denominador, es decir, qué valores hacen que esta división sea 0. La forma de hacerlo, en este caso es sencillo, directamente yo sé que si pongo 1 acá, en x, 1 menos 1 es 0, o sea que este valor es 1. Si fuera una función un poco más compleja, directamente se iguala esto a 0 y se realiza una inecuación. Entonces, teniendo en cuenta que el dominio son los reales menos el valor 1, puedo trabajar un poco algebraicamente esta función para que la veamos de otra forma. Si aplico diferencia de cuadrados en el numerador, que no voy a explicar eso, polilla, me va a quedar x más 1 por x menos 1 sobre x menos 1. Acá puedo aplicar una simplificación, puedo simplificar este factor con este, y me va a quedar que la función es igual a x más 1. Esto que está acá, x más 1, es exactamente lo mismo que esto, pero sigue manteniendo la restricción. Esta restricción que me dice que x tiene que ser distinto de 1. Esto que vemos acá en realidad es una función lineal, pero tiene la particularidad de que tiene un agujero en x igual a 1, en el punto 1, 2. Vamos a graficar la función con GeoGebra. Bien, acá tenemos la función graficada. La ley de la función es esta. Yo escribí exactamente esto, f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Lo que me graficó GeoGebra fue esto, fue una función lineal con, como decíamos, un agujero ahí. Si hacemos zoom, ahí vamos a ver que se puede ver que el agujero está en x igual a 1 y igual a 2. Ese es el punto que no está definido en la función, que es la singularidad de nuestra función racional. Recordemos que lo que quería hacer era saber cómo se comporta la función en las cercanías de justamente x igual a 1. En x igual a 1 sabemos que no está definido, pero vamos a ver qué es lo que pasa en las cercanías de x igual a 1. Y este concepto de cercanía es algo relativo, justamente por eso esto es una definición informal. Acá creé un deslizador, que es este que está acá, que es la variable a, que va desde menos 5 hasta 5, saltando de 1 en 1. Y en este texto que está acá se puede ver qué pasa cuando f, que es esta función, toma el valor de a. Cuando a es igual a menos 5, f de a es menos 4. Responde a esta ley, que esta ley recordamos que era igual a x más 1 con la singularidad que habíamos comentado antes. Cuando a vale menos 4, f de a vale menos 3. Cuando a vale menos 3, f de a vale menos 2. Y acá también agregué el punto que tomaría las coordenadas de a y de f de a. Cuando a vale menos 2, f de a vale menos 1. Y así siguiendo. Cuando a vale 0, f de a vale 1. Pero en 1, cuando a vale 1, f de a me muestra acá un signo de pregunta porque no está definida la función, porque justamente el denominador es igual a 0. Si continúo, cuando a vale 2, f de a vale 3, cuando a vale 3, f de a vale 4, y así siguiendo, siempre vale 1 más. Ahora me puedo acercar más todavía, porque si me fijo entre 0 y 1 tengo un intervalo bastante grande. Voy a tomar otro deslizador. Este deslizador va de 0 a 3 y la variación es de 0,1 en 0,1. Entonces me voy a acercar un poquito, voy a hacer zoom y nuevamente, cuando b vale 0, f de b vale 1, cuando b vale 0,7, f de b vale 1,7, cuando b vale 0,8, f de b vale 1,8 y así siguiendo, pero nuevamente cuando b vale 1 la función está indefinida. Si continúo, b 1,1, f de b 2,1, ¿sí? Y así siguiendo. De todas maneras puedo acercarme más y observo que el espacio se hace mayor. Voy a tomar otro deslizador y voy a acercarme con un valor c. Este valor c es más preciso todavía porque tomo 2 decimales. Si me acerco por el lado izquierdo,
cuando c vale 0,99, f de c vale 1,99. Lo veo que está ahí pegado. Pero ¿qué pasa? Si yo me acerco, sigo haciendo zoom, veo que no estoy tan cerca del punto. Yo me puedo acercar todo lo que quiera. Y de la misma forma podría seguir tomando deslizadores cada vez más cercanos y sin embargo podría infinitamente repetir este proceso y nunca voy a llegar a tocar el punto exactamente. Pero justamente no necesito saber exactamente qué pasa en ese punto para saber qué es lo que pasa en la cercanía de ese punto. Claramente la tendencia de la función, o sea, cuando x se acerca a 1, por más que en ese punto no esté definido, podemos ver que la función se acerca a 2. Esa es la idea fundamental detrás de los límites. ¿Cómo te quedó eso, En otras palabras, mientras más me acerque por x a 1, la función más se va a acercar, es decir, por y a 2. Vamos a introducir un poco de lenguaje. Entonces decíamos que mientras x se acerca a 1, f de x se acerca a 2. Escuchen y aprendan, giles. Esto se escribe de la siguiente forma. Lim, que significa límite, cuando x tiende a 1 de f de x, acá va siempre la ley de la función, es igual, en este caso, a 2. ¿Qué significa esta expresión? En la función f de x, cuando x se acerca a 1, la función se va a acercar a 2. Y este es un proceso que puedo hacer de manera indefinida, como habíamos hecho con GeoGebra. Cada vez me puedo acercar más y más y más, sin necesariamente requerir que esté definida la función en el punto x igual a 1. Lo que sí necesito es que esté la función definida en un intervalo cercano al valor en el que estoy evaluando, en este caso a 1. Esta notación es la que vamos a usar de forma general cuando tengamos cualquier función. Vamos a suponer que tengo una función que tiene esta gráfica, tengo un valor x0 que tiene un valor L. En este caso digo que el límite cuando x tiende a x0, es decir, cuando me acerco a x0, la función f de x tiende al valor L, que es este valor. No entendí. Acá vemos tres ejemplos de funciones similares. El límite cuando x tiende a 1 es 2, pero ocurre distintas cosas con el valor de f de x en ese punto. En el primer ejemplo tenemos la función que puede ser tranquilamente f de x igual a x más 1, si x es distinto de 1, o bien podríamos definirla como la f de x que teníamos anteriormente. En este caso tengo una función que puede ser definida como g de x igual a x más 1, si x es distinta de 1, y 1 si x es igual a 1. Esto es una definición por trozos. Y acá directamente tengo h de x igual a x más 1. En este caso, f en 1 veo que no existe. Acá no está definida la función. En el caso de g de x, en la función g de x, g en 1 va a ser igual a 1. Y en la función h de x, h en 1 va a ser igual a este punto que es 2. En los tres casos vemos que tanto por izquierda como por derecha, en x igual a 1 la función tiende a valer 2, independientemente del valor que toma la función efectivamente en ese punto, o que el valor en la función no esté definido. Acá el límite, cuando x tiende a 1 de f de x va a ser 2. Acá el límite, cuando x tiende a 1 de g de x va a ser 2. Y acá el límite, cuando x tiende a 1 de h de x va a ser 2. Ay, ahora ya entendí. ¿Siempre van a existir los límites? No, no siempre van a existir los límites. Vamos a ver tres ejemplos directamente analizando la gráfica de distintas funciones en GeoGebra. Acá vemos una función que está definida por trozos y que tiene un salto. Entonces cuando x es igual a 0, vemos que no existe una tendencia clara hacia un valor determinado. Por ejemplo, acá vemos que por la izquierda la función tiende a a 1. Pero por la derecha la función tiende a 0. Entonces no sabemos claramente si en x igual a 0 la función se acerca a 1 o se acerca a 0. En realidad no se acerca a ninguno de los dos. Por eso decimos que acá el límite no existe. Esto es un salto que da la función. Acá tenemos algo parecido. Cuando x se acerca a 0, vamos a hacer un zoom out para afuera, vemos que en 0 la función crece indefinidamente. En este caso tampoco existe el límite porque no hay una tendencia clara. Cuando me acerco a 0, el valor de y se dispara y no se acerca claramente a un valor determinado. Voy a achicar un poco la escala para asegurarnos de esto. Fíjense, achico la escala en el eje y esto, por más que yo achique, este cuadradito acá ya son 100 unidades y sin embargo esto sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, pero no veo que claramente la función
el valor de y termine en algún momento, que haya un punto en el que la función acaba, sino que esto sigue creciendo indefinidamente. Acá la función no tiene un límite cuando x es igual a 0. Y el tercer ejemplo que vamos a ver es el de esta función, que vemos, cuando lo vemos así a simple vista, puede ser que pensemos que, bueno, ahí viéndolo así, digo, bueno, cuando x se acerca a 0 puede tender a 1 o a menos 1, pero vamos a acercarlo un poco más y a medida que me acerco voy a ver que la función empieza a hacer esto, empieza a oscilar, empieza a variar entre 1 y menos 1, 1 y menos 1. Y a medida que más me acerco, veo que la oscilación es más rápida. Entonces, cuando x vale 0, fíjense, acá el GeoGebra se me volvió loco, le está costando un montón dibujar la función, porque hace una oscilación que es cada vez más densa a medida que me acerco al 0. En este caso tampoco tengo el límite definido. Acá el límite cuando x tiende a 0 no existe.